Estamos al aire. Manuel, estamos al aire. Sí, señor, ya estamos al aire. Bueno, entonces, en un minuto arrancamos. Listo, ya. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión virtual del 5 a las 5. Esta es una nueva cita con la educación y la cultura, y en este caso con la presentación de unos mensajes importantes de uno de los más famosos e instruidos personajes de nuestra región. Les saludo en nombre de nuestra querida Fundación Cultural del 5 a las 5 y de las entidades y personas que hacen posible que estemos constantemente con ustedes. Ellas son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, Confanorte, el Club Rotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Infonorte, la Floritería Pistilos y los Hoteles Bolívar y Casino Internacional. Nuestra actividad de hoy es la sesión virtual y la conferencia número 10 de 2021. Es también nuestra sesión número 298 en los 14 años y 11 meses de vida institucional del Movimiento Educativo, Cultural y Social del 5 a las 5. Sí, exactamente dentro de un mes, el 5 de mayo, estaremos celebrando la efemérides número 15 del Movimiento Académico, Cultural y Social del 5 a las 5. Para esta celebración, la Junta Directiva de la Fundación tiene proyectado editar 2 libros más para llegar a 12 en nuestra muestra editorial. Además, desarrollaremos actividades académicas que permitan mostrar nuestras grandes fortalezas y las más importantes problemáticas de Cúcuta y del norte de Santander. También realizaremos más actividades culturales, empezando por los conciertos de todo género de música. En lo que respecta a la música clásica, este año honraremos las memorias de Beethoven en los 250 años de su natalicio y de Mozart en los 230 años de su fallecimiento. De otra parte, nuevamente les informo que nuestra fundación abrió un canal de YouTube denominado Fundación Cultural el 5 a las 5. Todo en letra. Fundación Cultural el 5 a las 5. Y allí hemos colocado los archivos de grabación de nuestras últimas actividades académicas y culturales. Ahora queda más fácil efectuar cualquier consulta. Nuestros próximos eventos académicos son: el día viernes 16 de abril, estará en nuestra plataforma el doctor Pedro Durán Barajas, con su conferencia Los cultivos de uso ilícito en el Catatumbo. El viernes 23 de abril, contaremos con la presencia del grupo orquestal de Silvana Pineda, la nieta del maestro Pineda, con un concierto de música clásica en honor de Wolfgang Amadeus Mozart. El viernes 30 de abril estará con nosotros el doctor Gustavo Pérez Hoyos, con su conferencia La inteligencia artificial. En la tarde de hoy, como lo decía al principio, tendremos en nuestra plataforma a uno de los más preclaros ciudadanos que ha parido esta región. Estará con nosotros el doctor Antonio José Lizarazo Campo, con su conferencia La acción de inconstitucionalidad como derecho político de los ciudadanos. El doctor Lizarazo Campo es cucuteño, abogado de la Universidad Libre de Colombia, y cuenta con una especialidad de maestría en Derecho Administrativo. En su carrera profesional
Cuenta con 35 años de experiencia como litigante, asesor y consultor en materias referentes a la rama administrativa del derecho. El doctor Antonio José ha sido docente y en el sector público fue magistrado auxiliar de la sección quinta. También se desempeñó como conjuez de las secciones primera y quinta del Consejo de Estado, autoridad en lo contencioso administrativo y una de las 4 altas cortes de Colombia. Además, hizo parte del Consejo Nacional Electoral de 2002 hasta el 2006, elegido por el Cambio Radical en el Congreso y llegó a presidir el órgano. También fue viceministro de Educación durante el gobierno del liberal César Gaviria, partido con el que es cercano desde su juventud. En efecto, el expresidente Gaviria lo nombró gobernador de su natal norte de Santander hasta que se implementó la elección popular. Del último acontecer de su fulgurante carrera profesional, tenemos que decir que el 10 de febrero pasado fue elegido el doctor Antonio José Lizarazo Campo como presidente de la Corte Constitucional de Colombia, ente judicial encargado de velar por la integridad y la democracia de la Constitución. Realmente es un verdadero honor para la Fundación poder contar esta tarde con la presencia de un personaje tan sobresaliente del norte de Santander. A él le deseamos más y mejores éxitos. A quienes se han conectado, les auguro unos buenos momentos para escuchar esta importante disertación. Y les solicito que estén preparados para dar a conocer sus preguntas en el chat de Facebook. Al final de la presentación del doctor Lizarazo, él responderá una a una sus inquietudes. Muchísimas gracias. Siga, por favor, doctor Lizarazo. Patrocinio, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los que en este momento ya están conectados. Muchísimas gracias a todos ustedes. Es para mí realmente muy grato compartir con ustedes esta conversación sobre un aspecto tan importante de nuestra vida democrática como lo es el control de constitucionalidad de las leyes, de los actos reformatorios de la Constitución y de los decretos con fuerza de ley. Antes de comenzar, yo quisiera llamar la atención de todos ustedes sobre las dos importantes conmemoraciones que tendremos este año los colombianos. La primera es la que tiene que ver con los 30 años de la Constitución de 1991, que es la actual Constitución, la que actualmente rige nuestra organización como Estado y como sociedad, adoptada. La mayoría de los que estamos en esta conversación fuimos protagonistas de ese proceso constituyente que nos permitió superar una de las etapas más difíciles y más trágicas de la historia reciente de Colombia. Y por otra parte, la conmemoración de los 200 años de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, de 1821. Se trata entonces de dos momentos muy importantes en la historia constitucional de Colombia. La de 1821 porque constituye en estricto sentido la primera constitución de nuestra república, y la de 1991 porque indudablemente no solamente corresponde a la que actualmente está vigente, sino porque en mi opinión constituye la constitución más democrática, la que fue producto de un proceso de participación más amplio de toda nuestra historia como república. De tal manera que desde ya los quiero invitar a estas conmemoraciones. Este año, por una feliz coincidencia, yo estoy presidiendo la Corte Constitucional y en consecuencia me corresponde organizar la conmemoración de los 200 años de la Constitución
la llamada Constitución de Cúcuta. Y obviamente lo que tengo decidido hacer es realizar el 16º encuentro de la jurisdicción constitucional en la Villa del Rosario, en la Villa Histórica, y reunir durante 2 días a toda la cúpula de la justicia en Colombia y en los países que entonces conformaban la Gran Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, de ser posible, y Colombia. Estaremos reunidos en Cúcuta durante los días 6, 7 y 8 de octubre de este año. De manera que de ya quiero invitarlos a todos ustedes a participar y a participar en los eventos preparatorios. La Corte Constitucional ha convocado una serie de conversatorios, uno mensual, hasta llegar a octubre, sobre diferentes temas de historia constitucional. El 23 de marzo pasado se realizó el primer conversatorio con el doctor Fernando Cepeda Ulloa sobre la teoría de la Constitución. ¿Qué es una Constitución? Fue la pregunta que se planteó y que desarrolló el doctor Cepeda Ulloa y que inició la apertura de los conversatorios que iremos a realizar hasta llegar al encuentro de la jurisdicción constitucional en la ciudad de Cúcuta. De tal manera que desde ya los invito a todos ustedes para que nos veamos, ojalá presencialmente, si es que las circunstancias nos permiten realizar el evento en la ciudad de Cúcuta. En cualquier caso, el plan B que tengo es, en todo caso, el de realizarlo, así sea de manera semipresencial, pero transmitido, digamos, organizado o realizado desde la ciudad de Cúcuta. Muy bien, entonces, hoy voy a conversar con ustedes sobre un tema que a mí me resulta apasionante. Y es que nuestra Constitución consagra, entre los muchos derechos que consagra, hay uno que es el de participar. Y participar en la conformación, en el ejercicio y en el control del poder político, como expresión de la soberanía del pueblo. Y uno de esos derechos que tiene que ver con el control del poder político se materializa mediante el derecho consagrado en el artículo 40 de la Constitución, en el numeral 6º, en el sentido de que cualquier ciudadano puede interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Y ese es un derecho de control del poder político. Y es un derecho que muy pocos países en el mundo democrático tiene consagrado a favor de sus ciudadanos. Colombia no solamente lo tiene, sino que es pionera en esta materia. Cualquier ciudadano, como ustedes saben, en ejercicio de ese mismo derecho de participación, los ciudadanos, por una parte, elegimos a nuestros representantes en el Congreso de la República, es decir, a quienes irán a hacer la ley, a reformar la Constitución, a adoptar las decisiones, digamos, de la conformación del ordenamiento jurídico que regulará nuestra vida en sociedad, nuestras relaciones con las demás personas a través de la ley. Pues bien, los colombianos no solamente tenemos el derecho de elegir a esos representantes en el Congreso que hacen la ley, sino que tenemos también el derecho de ejercer control sobre el ejercicio de ese poder de configuración del ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, cualquier ciudadano, a diferencia de lo que ocurre en otras democracias, puede presentar una demanda contra un acto reformatorio de la Constitución, contra una ley de la República o contra un decreto con fuerza de ley expedido por el presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias. Y por otra parte, es decir, digamos, lo primero que quiero advertir es que no es simplemente un mecanismo judicial, no es un derecho simplemente de acceso a la justicia, como el que tenemos para
obtener la protección de los derechos, para obtener que se resuelvan los conflictos o los litigios, sino que este es un verdadero derecho político. Es un derecho de control del poder político y nada más y nada menos que un solo ciudadano, que ese derecho, esa acción de inconstitucionalidad le permite a un solo ciudadano enfrentar al Congreso, que representa a millones de colombianos, a 15 o a 16 o a 20 millones los que hayan participado en la elección del Congreso. Cualquier ciudadano puede entonces enfrentar ese poder de configuración adoptado por el Congreso y someterlo al control de constitucionalidad. Entonces, la acción tiene dos objetivos. Por un lado, permitirle a los ciudadanos ejercer control del poder político, pero por el otro lado cumple la función de garantizar la supremacía de la Constitución. La Constitución es la norma de normas, es la norma fundamental, es la norma que está por encima de todo el ordenamiento jurídico y que le sirve además de fuente, digamos, es la principal fuente normativa de nuestro ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, entonces, el constituyente no solamente previó, y no solamente desde el 91, como lo vamos a ver ahora, la acción de inconstitucionalidad en Colombia viene desde mucho antes, desde los inicios de nuestra vida republicana, sino que por el otro lado, al crear la Corte Constitucional, entonces le atribuyó a la Corte precisamente la competencia para ejercer ese control de constitucionalidad que se activa a través de la demanda que presentan los ciudadanos en ejercicio de ese derecho político. Entonces, el artículo 241 de la Constitución le otorga esa competencia a la Corte Constitucional, competencia que en esencia significa la función de la Corte de actuar como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución y para poder cumplir ese papel de guardiana de la Constitución, el artículo 241 le atribuye a la Corte entonces la función de decidir en los estrictos y precisos términos de la disposición constitucional, así dice el artículo 241, las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, contra las leyes y contra los decretos con fuerza de ley. Ahora, ¿cuál es el alcance de la competencia de la Corte? El propio artículo 241 dispone que cuando se trate de actos reformatorios de la Constitución, solamente puede decidir sobre vicios de procedimiento en su formación. Y cuando se trate de leyes o decretos con fuerza de ley, podrá decidir además de los vicios de procedimiento, sobre el contenido material de las normas legales. Ahora, ese es el procedimiento de control de constitucionalidad es un procedimiento que tiene unas características especiales también. No es un proceso judicial como cualquier otro en el que las partes defienden derechos o intereses enfrentados, encontrados, y el juez dirime, actúa como una especie de árbitro entre las partes que se enfrentan en un proceso judicial. No, en el proceso de constitucionalidad, por el contrario, tanto el demandante como los demás ciudadanos que intervienen en el proceso, porque este es un proceso participativo, concurren con el mismo interés. Todos los que van al proceso de control de constitucionalidad tienen el interés de defender la supremacía de la Constitución. Algunos entienden que defienden la Constitución pidiendo la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley y otros concurren entendiendo que defienden la Constitución precisamente defendiendo la constitucionalidad de la norma o de la ley que haya sido objeto de demanda. Por eso es un proceso de una naturaleza especial en la medida en que no hay en estricto sentido partes enfrentadas con intereses opuestos, sino que
las partes o quienes concurren al proceso tienen el mismo interés, el de la defensa de la Constitución. Y por eso el debido proceso en el proceso de constitucionalidad tiene unas características especiales, el derecho de contradicción o el derecho, digamos, de participar en las distintas etapas del procedimiento, como lo vamos a ver ahora, tiene unas características muy especiales. El artículo 242 de la Constitución dispone que el legislador debe regular ese procedimiento y establece unas reglas básicas de naturaleza constitucional. La primera es que todos los ciudadanos, la primera regla de estos procesos es todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer las acciones públicas de control de constitucionalidad. Pero también todos los ciudadanos tienen derecho a intervenir en el proceso que promueva un ciudadano. Todos los demás tienen derecho a intervenir para impugnar o para defender la norma que haya sido objeto de la demanda y para intervenir en todas las actuaciones que adelante la Corte en materia de control de constitucionalidad. Incluso cuando no hay demanda, porque también hay casos en que la Corte ejerce control de constitucionalidad sin que haya una demanda de por medio, lo hace de oficio, como por ejemplo en los decretos que expide el gobierno durante los estados de emergencia. El año pasado, con ocasión de la emergencia por causa de la pandemia, el gobierno expidió alrededor de 115 decretos que todos fueron objeto de control de constitucionalidad de manera automática. Y todos los ciudadanos tenían derecho a intervenir en ese proceso de control, defendiendo o atacando las normas de la emergencia, como efectivamente ocurrió. En todos los procesos que adelanta la Corte, esta es otra regla, también el Procurador General de la Nación debe intervenir para emitir un concepto sobre la constitucionalidad de las normas. Algunas acciones, aunque es pública, aunque es una acción pública, algunas, cuando el vicio que se le atribuye a una ley es un vicio de forma, ese vicio solamente se puede alegar durante el primer año luego de expedida la ley. Al cabo del año caduca la acción de inconstitucionalidad. Por otra parte, la Constitución también le da a la Corte un plazo perentorio de 60 días para decidir sobre la demanda, 60 días que se cuentan a partir del momento en que se radica el proyecto de fallo en la sala plena. Ahora, el decreto 2067 del 91, que es el que regula precisamente este procedimiento, estas reglas constitucionales, las desarrolla, establece que todas las demandas deben presentarse por escrito. Esto corresponde a una regulación de una época en que todas las actuaciones se realizaban por escrito. Probablemente avancemos dentro de muy poco a la posibilidad de presentar demandas en forma virtual, en todo caso, no necesariamente mediante documentos escritos. De hecho, incluso yo les cuento que ya hemos recibido recursos a través de medios digitales y la Corte los ha tramitado, digamos, propio de estos tiempos. El demandante obviamente tiene que señalar cuál es la norma que acusa y no puede ser, digamos, una norma que él suponga que está consagrada en la norma. Tiene que realmente corresponder, como vamos a ver ahora también más adelante, a una norma que se extrae de una disposición constitucional y debe indicar las normas que considera que se están incumpliendo, las normas infringidas, las normas de la Constitución que se consideran violadas, explicar las razones de esa violación, que es lo que se llama concepto de la violación, y luego, si es del caso, pues señalar si había un procedimiento que ha debido seguir el Congreso y que si se violó o no se violó el procedimiento, y finalmente expresar por qué considera que la Corte es competente para conocer de la demanda. Es importante señalar lo siguiente, es propio de la teoría constitucional. La creación de la Corte Constitucional en Colombia, que es apenas a partir de 1991, antes no teníamos una Corte Constitucional. Ustedes recuerdan que antes del 91
el control de constitucionalidad de las leyes lo ejercía la Corte Suprema de Justicia, y tenía una sala especializada en materia constitucional, y era la Corte Suprema la que ejercía ese control. Pues bien, a partir de la creación de la Corte Constitucional, ya como un órgano especializado en materia de control de constitucionalidad, algunos discuten si eso implicó, digamos, que Colombia entró en el modelo de control concentrado de constitucionalidad, parecido al control austriaco, que como ustedes recuerdan, en 1920 aparece por primera vez la creación de un órgano especializado, una corte constitucional especializada en el control, aparece en Austria. Entonces se considera como el modelo concentrado de control de constitucionalidad. Pues no, en Colombia no, la creación de la corte no implicó que entráramos en ese modelo de control concentrado, porque en Colombia el control de constitucionalidad ha sido históricamente de carácter difuso, es decir, que muchas autoridades judiciales tienen la posibilidad de ejercer control de constitucionalidad de diversa naturaleza, obviamente no declarando inconstitucionales las leyes. Antes le correspondía exclusivamente a la Corte la declaratoria de inconstitucionalidad, es decir, expulsar del ordenamiento jurídico una ley definitivamente. Ahora le corresponde a la Corte Constitucional, pero otros jueces u otras autoridades sí pueden tomar decisiones sobre la constitucionalidad de una ley mediante la figura de la inaplicación de una ley a un caso concreto por considerarla inconstitucional, y actualmente también a través del recurso de amparo o de la acción de tutela, que todos los jueces tienen competencia para conocer de las tutelas, y por eso se considera en general que en Colombia tenemos un modelo de control difuso de constitucionalidad, pero aunque obviamente le corresponde exclusivamente a la Corte expulsar del ordenamiento jurídico de una ley, pero repito, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, cualquier juez de la República, incluso las autoridades administrativas, tienen la facultad de inaplicar a un determinado caso concreto una ley por considerarla contraria a la Constitución, con lo cual hace valer la supremacía de la Constitución consagrada en el artículo 4, pero esas decisiones no tienen sino efectos entre las partes de esa controversia. Las decisiones de la Corte Constitucional, por el contrario, cuando declara inexequible una ley, tiene efectos erga omnes, es decir, para todos, para todo el mundo. Obliga tanto al Congreso como a la propia Corte Constitucional, a las demás cortes y en general, digamos, al Estado en su conjunto. Ahora, sobre los requisitos de la demanda, y en esto ha habido mucha controversia, porque la Corte ha venido construyendo a través de la jurisprudencia una serie de requisitos que deben cumplir las demandas. A partir del decreto 2067, la Corte es exigente, digamos, en el cumplimiento de ciertos requisitos, porque si la demanda, la Corte no puede oficiosamente ejercer control de constitucionalidad sobre una norma que no haya sido demandada, y la Corte en principio, digamos, se ocupa de resolver la demanda, los cargos de inconstitucionalidad que se plantean en la demanda, para evitar ocuparse de oficio, sustituir al demandante y entender que puede ejercer un control más allá de lo que haya formulado el demandante. Por esa razón, para evitar esas circunstancias, la Corte ha creado una serie, ha elaborado en la jurisprudencia los requisitos que deben cumplir los cargos de inconstitucionalidad que se planteen contra una norma. Ahora, una vez que la Corte decide sobre la constitucionalidad de una ley, se considera que hay cosa juzgada, es decir, que ya no se puede volver sobre esa misma ley. Incluso por esa misma razón es que la Corte prefiere en muchos casos declararse inhibida de resolver de fondo sobre una demanda cuando no reúne los requisitos, para dejar abierta la posibilidad de que cualquier otro ciudadano o el mismo ciudadano o los mismos demandantes puedan volver a presentar una mejor demanda para generar un mejor proceso de control de constitucionalidad, y no de pronto declarar exequibles normas con un examen no muy profundo o no teniendo en cuenta todas
los aspectos, digamos, de la controversia de inconstitucionalidad, y por esa razón la Corte prefiere acudir muchas veces a declararse inhibida para pronunciarse de fondo respecto de una demanda cuando no reúne los requisitos. Pero en todo caso, la Corte también ha flexibilizado, como lo dice la jurisprudencia, la situación de la cosa juzgada para que en algunos casos pueda volverse sobre una determinada norma que ya ha sido objeto de control de constitucionalidad. Por ejemplo, ustedes saben que desde 1997 la Corte ya se pronunció sobre la constitucionalidad del aborto y consideró que en 3 causales, digamos, consideró inconstitucional la aplicación del delito de aborto en 3 causales, y ahí se supone que ya hubo ya un control de constitucionalidad de esa norma. Sin embargo, la Corte ha abierto la posibilidad de que se pueda volver a demandar una norma que ya fue objeto de control de constitucionalidad en el pasado, pero que por algunas circunstancias es posible reabrir el debate del control de constitucionalidad de una ley. Y es lo que, digamos, como ustedes saben, porque las decisiones que adopta la Corte pues hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y no es posible volver sobre ello. ¿Qué es la cosa juzgada? La cosa juzgada constitucional es una institución jurídica que tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución, mediante el cual se otorga a las decisiones adoptadas en una sentencia de constitucionalidad el carácter de inmutable, vinculante y definitiva. En concordancia con esa disposición, con el artículo 243 de la Constitución, los artículos 48 de la Ley 270 del 96 y 21 del Decreto 2067 del 91 reconocen expresamente dichos efectos con el fin de brindar seguridad jurídica, garantizar la efectiva aplicación del principio de igualdad y brindar consistencia a las decisiones de la Corte. Sin embargo, la Corte ha dicho que las declaraciones de inexequibilidad hacen tránsito a cosa juzgada. Si bien hacen tránsito a cosa juzgada constitucional absoluta, obviamente porque se expulsa del ordenamiento jurídico la disposición. En consecuencia, toda declaratoria de inconstitucionalidad o de inexequibilidad que implica expulsar del ordenamiento jurídico una ley, obviamente esas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada de manera absoluta, por cuanto en esos casos las normas encontradas inconstitucionales salen, digamos, desaparecen, son expulsadas del ordenamiento jurídico y por lo tanto no es posible volver a conocer de una demanda sobre esas mismas normas. Sin embargo, cuando la Corte declara que son exequibles, es decir, que están ajustadas a la Constitución, o declara que son inexequibles parcialmente, como en el ejemplo que les puse del aborto, entonces la jurisprudencia ha previsto que hay 3 casos al menos, o hay 3 tipos de cosa juzgada constitucional y que son en esencia las siguientes. La primera es la denominada cosa juzgada relativa implícita, porque puede suceder que la Corte haya declarado la exequibilidad o constitucionalidad de una norma solamente desde el punto de vista formal, caso en el cual la cosa juzgada operará en relación con ese aspecto. Muchas veces demandan, como ya vimos, dentro del año anterior a la expedición de la ley, por vicios de procedimiento en la formación de la ley. Pues si la Corte encuentra que el vicio no existió, que el procedimiento que se cumplió estuvo correcto, pues esa decisión de constitucionalidad obviamente no impide que luego alguien pueda volver a demandar la misma disposición, pero ya no por vicios de procedimiento, sino por vicios de fondo, por su contenido material, por considerar que el contenido material es contrario a la Constitución. O puede ocurrir que la declaratoria de constitucionalidad haya limitado su decisión a un aspecto constitucional, a un cargo en particular. En consecuencia, por ejemplo, es posible que se haya violado, que se haya demandado porque la disposición resultaba contraria al principio de igualdad,
pero la Corte encuentra que no es cierto que la norma sea contraria al principio de igualdad. Pero luego alguien podría volver a demandar la misma norma por otro tipo de cargo, no ya por el de igualdad, sino, por ejemplo, si era una materia, si era una norma tributaria, porque considera que no satisface el principio de equidad tributaria. Entonces, ese es otro cargo distinto sobre el cual podría volver la Corte. Entonces, como pueden ustedes ver, hay sentencias que, si bien constituyen cosa juzgada, esa cosa juzgada es relativa en la medida en que solo se refiere a aquellos aspectos que hayan sido objeto de control de constitucionalidad. Hay otros casos en que se denomina de cosa juzgada aparente. Esos casos se presentan cuando es probable que en la parte resolutiva no se diga respecto de qué cargo se ha declarado la inconstitucionalidad. Pero en la parte motiva de la sentencia sí existen referencias suficientes para saber sobre qué aspecto fue que versó la controversia, cuál fue el cargo respecto del cual o a partir del cual la Corte concluyó que la norma era constitucional. Entonces, ahí hay una cosa juzgada, evidentemente, que puede extraerse de la parte motiva de la sentencia, aunque en la parte resolutiva no se haya planteado. Entonces uno podría pensar que si la parte resolutiva dice simplemente que se declara exequible una determinada disposición, podría uno pensar desprevenidamente que no puede volver a demandar la norma porque ya fue objeto de control, pero repito, esa es una cosa juzgada aparente porque no necesariamente resolvió todas las cuestiones que podrían ser objeto de examen de control de constitucionalidad respecto de una determinada norma. Y luego hay una teoría que es precisamente la que está siendo utilizada en la demanda sobre el aborto, que se volvió a presentar, que es la llamada doctrina de la Constitución viviente. Esta doctrina establece la posibilidad, en casos muy excepcionales, de someter nuevamente a control de constitucionalidad disposiciones sobre las cuales ya se ha realizado un pronunciamiento de exequibilidad, y los fundamentos de esa posibilidad de reabrir el debate de control son los cambios económicos, sociales, políticos, normativos, incluso ideológicos y culturales de la sociedad. Y en esos casos no resulta sostenible a la luz de la Constitución el pronunciamiento anterior de constitucionalidad, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a las que ahora deben regir el juicio de constitucionalidad de una determinada materia. Ocurre muchas veces que en el campo internacional, en el terreno digamos, del derecho internacional de los derechos humanos o del DIH, se adoptan en el plano internacional tratados que son vinculantes para Colombia, que establecen un nuevo marco normativo que no fue objeto de control en el momento en que se decidió sobre la constitucionalidad de una disposición o sobre su constitucionalidad parcial. Y entonces, obviamente, introducen un nuevo marco jurídico, un nuevo marco normativo que puede ser objeto, entonces, de control por parte de la Corte, o porque hay unos cambios sustanciales. Digamos, recientemente la Corte ha tomado decisiones respecto de normas que en el pasado habían sido encontradas ajustadas a la Constitución. Yo recuerdo que tal vez a comienzos del año pasado, se volvió a demandar la norma que establecía en el orden de los apellidos a la hora de realizar el registro civil de las personas. El ordenamiento jurídico colombiano establecía el orden de los apellidos, primero el del padre, luego el de la madre. Esa norma había sido objeto de control de constitucionalidad hace varios años. En su momento la Corte dijo que estaba ajustada a la Constitución, que no tenía ninguna, que la Constitución no prohibía establecer ese orden que el legislador y que formaba parte de la libertad de configuración legislativa, establecer ese u otro orden cualquiera. En esta oportunidad la Corte volvió sobre una demanda
en relación con el orden de los apellidos y desde una perspectiva, digamos, de la igualdad entre hombre y mujer, de la conformación de la familia, de que los derechos en quienes componen la familia son, digamos, se rigen bajo el principio de igualdad. Entonces, en esta oportunidad la Corte encontró que esa disposición, dado los cambios, digamos, sociales, incluso en el campo del derecho internacional de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, el reconocimiento cada vez mayor del derecho a la igualdad en las relaciones hombre-mujer y los derechos que se le vienen reconociendo, digamos, con mayor énfasis a las mujeres, incluso muchas veces bajo una concepción de un tratamiento diferenciado, precisamente para garantizar la igualdad material, pues la Corte en esta oportunidad encontró que la norma era inexequible y efectivamente la declaró inconstitucional, no obstante que hace varios años la había declarado ajustada a la Constitución, y en esta oportunidad lo que hizo fue diferir los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad para que fuera el legislador el que estableciera bajo reglas de igualdad el manejo de los apellidos en el registro civil. Entonces, con fundamento en la teoría o en la doctrina de la Constitución viviente, es posible volver sobre normas que en el pasado fueron encontradas ajustadas a la Constitución, disposiciones que ya habían sido objeto de control. Ahora, es importante también señalar lo siguiente. El artículo 40 de la Constitución, que es el que consagra la acción de inconstitucionalidad, comienza diciendo: todos los ciudadanos tienen derecho, todos los ciudadanos. Y luego, el 242 de la Constitución también se refiere a los ciudadanos, las demandas presentadas por los ciudadanos. Eso ha planteado algunos problemas a la hora de presentar ciertas demandas. Primero, porque muchas veces, por ejemplo, hay organizaciones de la sociedad civil, ONGs, que tienen, digamos, claramente un activismo judicial, promueven, hacen litigio estratégico para generar debates sobre asuntos de interés público y provocar el pronunciamiento de las altas cortes. Pero en el caso de las demandas de inconstitucionalidad, dado que es un derecho que la Constitución consagra a los ciudadanos, es un derecho político exclusivamente predicable de los ciudadanos, entonces las personas jurídicas no pueden ejercer la acción de inconstitucionalidad, como tampoco lo pueden ejercer los colombianos que no tengan la calidad de ciudadanos, pero tampoco aquellos que, siendo ciudadanos, tengan suspendida la ciudadanía por razón de una condena penal que, como ustedes saben, suspende el ejercicio de la ciudadanía. Luego, para poder ejercer la acción de inconstitucionalidad se requiere ser ciudadano en ejercicio, aunque es importante señalar que sobre eso ha habido en algunas oportunidades la Corte ha admitido demandas presentadas por personas que se encuentran privadas de la libertad bajo el argumento de que se trata de garantizar el derecho de acceso a la justicia, que también está consagrado en la Constitución. Recientemente, digamos, hemos venido, y yo en particular soy de la posición de que si la Constitución lo consagra como un derecho político y en consecuencia como un derecho de los ciudadanos, pues no debe ser posible que se admita que una persona privada de la libertad o que no tenga la calidad de ciudadano, por ejemplo un extranjero, no podría presentar una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, en eso, digamos, considero que la Corte debe ser estricta para garantizar que se trate efectivamente de un derecho político de los ciudadanos y que no es cierto que si no pueden presentar la acción de inconstitucionalidad esté afectando el derecho de acceso a la justicia, porque esas personas privadas de la libertad bajo condena penal, pues obvio que tienen acceso a la justicia. Ellos pueden, dentro de sus procesos penales, por ejemplo, tienen todos los derechos de acceso a la justicia, interponer recursos, tienen la posibilidad de proponer incluso la excepción de inconstitucionalidad dentro de sus procesos de una norma que consideren que es inconstitucional, tienen la acción de tutela, tienen, en fin, todos los mecanismos de carácter judicial
para proteger sus derechos, para acceder a la administración de justicia y obtener la protección de sus derechos. Luego la demanda de inconstitucionalidad realmente no tiene por objeto proteger derechos particulares, intereses particulares de un determinado ciudadano, sino, repito, es una acción en interés público, es una acción que tiene por objeto defender la Constitución, garantizar la supremacía constitucional. Por esa razón, la tendencia reciente de la Corte es a la de ser estricta, en el sentido de que tiene que ser persona natural, tiene que ser colombiano, tiene que tener además la calidad de ciudadano y además de ciudadano en ejercicio, quienes pueden ejercer estas acciones de inconstitucionalidad. Ahora, ¿quiénes pueden intervenir en esos procesos? Yo ya les dije, de acuerdo con el artículo 42, todos los ciudadanos. Los que pueden demandar, todos los ciudadanos en ejercicio, pero además, una vez presentada y admitida la demanda, pueden venir a participar en el proceso todos los demás ciudadanos y pueden venir a hacerlo en el sentido de coadyuvar la demanda o venir a oponerse a la demanda defendiendo la constitucionalidad de la norma. Pero también la Constitución y la ley estatutaria prevén que tan pronto se admite la demanda, hay que comunicarle al presidente de la República si se trata de un decreto con fuerza de ley o al presidente del Congreso si se trata de una ley, pero también a todas las autoridades públicas que hayan intervenido en la producción de la norma. En consecuencia, la Corte les comunica ¿para qué? Para que ellos vengan a defender la constitucionalidad de la norma. Pero el magistrado sustanciador también tiene la posibilidad de convocar al proceso, ahí sí, a entidades públicas o a entidades privadas, nacionales o extranjeras, personas naturales o personas jurídicas, no importa, en eso no tiene límite, porque esta invitación que puede hacer el magistrado oponente lo es para que rindan conceptos sobre determinados aspectos oscuros o aspectos que el magistrado desea dilucidar, entonces invita a expertos que, repito, pueden ser organizaciones jurídicas o personas naturales, nacionales o extranjeras, pero que, actúan como una especie de testigos expertos dentro del proceso. Vienen a dar un concepto, pero no adquieren la calidad de partes dentro del proceso, es decir, no pueden recusar a los magistrados, no pueden interponer recursos, ellos solamente, es una especie de prueba conceptual útil para dilucidar algún aspecto técnico, un aspecto complejo del proceso. Ustedes saben que en estas materias hay temas muy complejos en la solución de los casos, entonces se puede invitar a esas personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que rindan concepto y el magistrado generalmente elabora un cuestionario que deben responder esas personas. Y, por supuesto, el Procurador General de la Nación, que interviene en todos los procesos para rendir un concepto sobre la constitucionalidad de la ley. Ahora, se ha discutido muchísimo sobre, que la Corte es muy exigente a la hora de admitir una demanda porque ha establecido unos requisitos muy fuertes y que esta es una acción pública y que los ciudadanos no son expertos en derecho constitucional. Entonces, que no se les puede exigir una demanda tan elaborada. Pero, sin embargo, la Corte considera que es útil ser muy exigentes porque es que quien demanda está enfrentando al Poder Legislativo, al Congreso, y está enfrentando además el principio a la presunción de constitucionalidad de las leyes. Se supone que las leyes que expide el Congreso tienen una presunción de constitucionalidad. Y entonces quien pretende demandar, quien pretende que se declare inconstitucional una norma, tiene que demostrar que es inconstitucional. Tiene que superar esa presunción. Y eso requiere una carga muy fuerte para que en verdad la Corte se pueda realizar un estudio a fondo sobre la constitucionalidad
de la norma. Y no es un asunto siempre sencillo porque el Congreso no es un simple reglamentador de la Constitución. El poder legislativo es un poder de configuración del ordenamiento jurídico mucho más allá de la Constitución. No tiene, la ley no tiene en relación con la Constitución la misma relación que tiene un decreto reglamentario respecto de la ley, porque el legislador no es un simple reglamentador de la Constitución, como muy bien lo dice nuestro amigo y paisano Iván Vila en su libro de Derecho Constitucional. El poder de configuración del ordenamiento, el poder político de configuración del ordenamiento jurídico va mucho más allá de la reglamentación de la Constitución. Entonces, quien quiera que una ley sea expulsada del ordenamiento jurídico tiene una carga de demostrar que efectivamente esa ley es contraria a la Constitución, es incompatible con el marco constitucional que nos hemos dado los colombianos. Entonces, sin embargo, digamos, a pesar de esa exigencia tan fuerte, la Corte ha desarrollado el principio pro actione para decir que en los casos en que haya duda, en que, digamos, en que no es posible exigirle al ciudadano un rigor tan grande, la Corte puede, en esos casos de duda, admitir la demanda para tramitarla, digamos, resolviendo a favor del demandante las dudas que se puedan tener al momento de admitir la demanda. El problema que tiene la aplicación de ese principio de pro actione es que al final, cuando ya se va a tomar la decisión, la Corte encuentra que no habían cargos realmente de mérito que generaran de verdad un problema de constitucionalidad, sino que era apenas una interpretación que tenía el demandante, o eran problemas que se generaban por la aplicación de la norma, pero no necesariamente la norma misma era problemática, sino su aplicación probablemente pudiera ser problemática, pero eso ya genera otro tipo de controversias y obviamente no pueden ser inconstitucionales normas que no sean incompatibles con la Constitución, sino que tengan otro tipo de problemas. Digamos, lo de técnica legislativa, muchas veces se trata de normas mal redactadas o ambiguas, digamos, tienen problemas de técnica legislativa, pero no necesariamente inconstitucionales. Entonces, la Corte, sin embargo, admite bajo el principio de pro actione ciertas demandas, pero repito, es muy problemático a la hora de tomar una decisión final. Bien, vale la pena señalar, bueno, cuáles son los requisitos que la Corte le exige a los cargos de inconstitucionalidad cuando alguien presenta una demanda, y para los que tengan interés aquí en Cúcuta en demandar las leyes. Primero, los cargos tienen que ser claros, o sea, el requisito de claridad. Es decir, que tiene que existir una argumentación que realmente permita desarrollar un hilo conductor de los argumentos, una exposición clara de lo que pretende el demandante. En segundo lugar, que exista certeza, es decir, que las acusaciones de inconstitucionalidad realmente recaigan sobre una proposición jurídica contenida en la norma y no sobre algo que deduce el demandante, que interpreta el demandante, pero que no se extrae necesariamente de la disposición demandada. El tercer requisito es el de especificidad. Esto tiene que ver con que realmente, si existe realmente una acusación específica, concreta, digamos precisa, no vaga, indeterminada. El otro requisito es el de pertinencia y tiene que ver con que realmente se trate de un reproche de constitucionalidad, no de legalidad. Muchas veces las demandas las presentan diciendo que ya el legislador había dicho tal cosa en tal otra ley, que ahora está diciendo otra cosa. No, pues el legislador puede modificar la ley, puede modificar el ordenamiento jurídico. Los cargos tienen que ser de carácter constitucional y no legal. Y cuando hablo de constitucional, no solamente se refiere a la contradicción con la Constitución, sino también con el derecho internacional de los derechos humanos, o con las normas, digamos, a las que está obligada el Estado, como por haber suscrito un tratado o un convenio internacional, que es obligatorio para Colombia.
como ustedes saben, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución, Colombia incorporó al ordenamiento jurídico normas de carácter internacional. El artículo 93 dice: los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Eso quiere decir que entran a formar parte del bloque de constitucionalidad, es decir, que tienen rango de norma constitucional y que sirven de parámetro de control de constitucionalidad de las leyes internas. Y también sirven de parámetro de interpretación de los derechos consagrados en nuestra Constitución o en nuestra legislación. Por eso, repito, muchas veces es posible volver sobre una norma que ya fue controlada por la Corte y que encontró ajustada a la Constitución si en esta oportunidad se alega que viola una norma de carácter internacional que no fue tenida en cuenta en el momento en que se realizó el primer control de constitucionalidad. Y suficiencia, que es el requisito que tiene que ver con que realmente el cargo plantee una duda razonable sobre la constitucionalidad de la norma. En algunos supuestos la Corte es más exigente, como cuando se demanda una norma por violar el derecho a la igualdad. Entonces la norma, la Constitución, la Corte ha elaborado a través de la jurisprudencia unos test de proporcionalidad para establecer si la afectación del principio de igualdad realmente es irrazonable hasta el punto de ser incompatible con la Constitución, o si se trata de un tratamiento desigual autorizado por la Constitución. Ustedes saben que existen tratamientos autorizados por la Constitución cuando se trata precisamente de garantizar para determinados sujetos de especial protección constitucional la igualdad material frente al ordenamiento jurídico. También existe una carga especial cuando se alega que se viola el principio de unidad de materia. Ustedes saben que las leyes, un criterio o un principio que regula la producción de las leyes en el Congreso es el de la unidad de materia. O sea, una ley no se puede ocupar de lo divino y lo humano, sino de una determinada materia, de acuerdo con los criterios que establece el artículo 153 de la Constitución y la jurisprudencia constitucional. Entonces, muchas veces se demanda una norma contenida, lo que llaman micos. Una ley, por ejemplo, en materia tributaria, y de pronto en un artículo crean una nómina en una entidad. Pues obviamente eso no es materia tributaria, no podía ser regulado en esa ley y en consecuencia esa norma es inconstitucional. Pero eso requiere, esa demanda por violar el principio de unidad de materia tiene una carga especial también en la jurisprudencia de la Constitución, porque tiene que demostrar que efectivamente se trata de una materia que no fue, que no formaba parte, digamos, o que no tiene que ver con la misma materia regulada en la ley, o a contrario sensu, si hay una ley que está regulando la creación de la estructura administrativa de una entidad, pues no puede por allá en un artículo al final establecer un tributo, porque evidentemente violaría el principio de unidad de materia. Digamos, estos son como los aspectos esenciales de la acción de inconstitucionalidad, y me voy a referir ahora finalmente un poco a la historia de esta acción de inconstitucionalidad. Y cuando uno estudia la historia, lo primero que se encuentra es con una decisión, como en muchos otros aspectos, en una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, a comienzos del año de 1803, en febrero de 1803. La Corte Suprema de los Estados Unidos tuvo que resolver una controversia que planteó una persona que había sido designada juez, jueces de paz que existían en esa época, designado por el presidente de los Estados Unidos. Ustedes saben, esos jueces necesitan la ratificación del Congreso y luego le comunican o les piden la credencial al juez. Pues bien, el señor Marbury había sido designado juez al final de un periodo presidencial, y el nuevo presidente no quiso, a pesar de que había tenido la ratificación del Congreso,
no le quiso expedir la respectiva credencial. Entonces, el señor Marbury demandó en una especie de acción de cumplimiento, porque él ya había sido nombrado, pero lo que pretendía era que se cumpliera esa designación que ya le había hecho el presidente de la República. Y es el caso conocido como Marbury versus Madison. Madison era el secretario de Estado de la época que se negó a expedirle la credencial. Y curiosamente, esa acción de cumplimiento la presentó el señor Marbury apoyándose en la ley, en lo que es la ley estatutaria de la Administración de Justicia nuestra, en la ley que regula el poder, que regulaba el Poder Judicial, que le atribuía a la Corte Suprema la competencia para conocer ese tipo de controversias en el caso de los jueces. Y entonces, con fundamento en esa disposición de la ley vigente entonces, de la ley del Poder Judicial vigente en los Estados Unidos en esa época, que le atribuía, repito, competencia a la Corte Suprema para conocer de esas controversias, esta persona presentó la demanda. Y con ponencia del famoso juez Marshall, que era presidente de la Corte en ese entonces, y que también había sido secretario de Estado, precisamente y curiosamente había sido secretario de Estado en la administración anterior y de alguna manera había participado en la postulación de este juez. Sin embargo, a él le correspondió la ponencia del caso y por primera vez en la historia de los Estados Unidos y en la historia del constitucionalismo, la Corte Suprema inaplicó la ley que le daba competencia para conocer de ese tipo de procesos. Y lo hizo porque la Corte encontró que esa norma legal era inconstitucional, porque pretendía extender la jurisdicción de la Corte más allá de lo que la misma Constitución le atribuía como facultad. Dijo la Corte, la ley del Poder Judicial está en conflicto con la Constitución, pues el Congreso no tenía el poder para modificar la Constitución a través de una legislación regular, porque la cláusula de supremacía coloca la Constitución por delante de las leyes. Es decir, que aunque en ese caso no se protegió el derecho del juez, a pesar de que había sido designado y confirmado, pero no, el fundamento que tomó la Corte realmente se convirtió en un hito en la jurisprudencia constitucional y en la historia del derecho constitucional en el mundo, porque por primera vez un juez inaplica por encontrarla contraria a la Constitución una ley. Es decir, no solamente está diciendo que la Constitución tiene supremacía sobre el ordenamiento jurídico, sino que además le está diciendo al Congreso, usted no puede expedir cualquier clase de leyes, usted también es un poder constituido, usted está sometido al poder de la Constitución y usted no puede modificar la Constitución a través de una ley. En ese sentido se convirtió en un hito esa sentencia del juez Marshall y que se conoce como digamos, como el origen de la acción de inconstitucionalidad, aunque en estricto sentido, en mi opinión, es más de la excepción de inconstitucionalidad, o sea, la posibilidad de un juez de inaplicar por inconstitucional una ley a un determinado caso. En Colombia tenemos la acción de inconstitucionalidad, yo diría que mucho antes, desde los orígenes de la República, empezaron a aparecer tanto en la Constitución de Cundinamarca de 1810 y luego en la de 1812 y en las sucesivas constituciones empezaron a aparecer normas que le permitían a las personas ejercer control para, digamos, hacer valer la supremacía de la Constitución. Pero es realmente en 1886 incluso, la primera vez que se reconoce explícitamente el derecho de los ciudadanos a ejercer la acción de inconstitucionalidad es mediante el acto legislativo 03 de 1910, la reforma constitucional de 1910, que crea ese mecanismo de control de constitucionalidad y lo hace de una manera explícita. El artículo
40 del Acto Legislativo 3 de 1910 decía, por una parte, en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales, que es una norma que todavía está en nuestro ordenamiento constitucional. Y el artículo 41 decía, a la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confiere, esta y las leyes tendrá la siguiente: decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los actos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales. Todavía existe esa figura, incluso de las... Bueno, hoy en día no se pueden objetar los actos legislativos, pero sí las leyes. Y sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de la Nación. Entonces aparece por primera vez en forma explícita consagrada la acción de inconstitucionalidad. Yo creo que es una reacción también a la Constitución de 1886, pero particularmente a la Ley 153 del 87, que curiosamente los constituyentes del año 86, una vez expiden la Constitución, expiden la Ley 153 del año siguiente y establecen en esa ley, fíjense ustedes, establecen todo lo contrario del control de constitucionalidad. El artículo 6 de la ley 153 decía, o dice, porque todavía esa ley está vigente, obviamente con una lectura que habrá que hacer conforme a la Constitución actual, pero decía, una disposición expresa de la ley posterior a la Constitución, se refiere a la del 86, se reputa constitucional y se aplicará aun cuando parezca contraria a la Constitución. Mientras que en otro artículo decía, toda la legislación anterior a la Constitución del 86 mantiene su vigencia a menos que resulte incompatible y en consecuencia se entiende derogada por la nueva Constitución. Entonces, a partir del acto legislativo, como reacción a ese tipo de disposiciones, se consagra la acción de inconstitucionalidad hasta tener el modelo que tenemos hoy, repito, que es de los pocos países del mundo que tiene este control de constitucionalidad y que realmente constituye una gran oportunidad para que los ciudadanos ejerzan el control sobre ese poder de configuración del ordenamiento jurídico por parte del Congreso. Pues bien, yo dejaría aquí Patrocinio. Creo que esta es una presentación general de ese derecho político de los ciudadanos a ejercer control sobre la legislación, que es un derecho, digamos, de la mayor importancia, que fortalece nuestro sistema democrático, porque nos permite a todos participar activamente en el control del poder político, que no solamente se refiere al ejercicio de otro tipo de acciones por parte de los funcionarios públicos o de las autoridades públicas, sino particularmente, en este caso concreto, sobre la constitucionalidad de las normas que regulan nuestra vida en sociedad. Eso sería en esencia Patrocinio y quedaría abierto a las preguntas que tenga bien hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Lizarazo. Creo que su explicación ha sido clara, concisa, práctica y la entiende el más sencillo de los humanos. Quiero expresarle mi satisfacción por haber respondido a la invitación que le hizo la Fundación Cultural de 5 a las 5 y decirle que ha sido muy amable al destacar gran parte de su tiempo para atender esta propuesta. Sí, hay algunas preguntas. Dos iniciales que no son preguntas, la voy a leer, pero para su conocimiento. El parque, la expresa Ingrid Harman Paz. El parque del Templo Histórico de Villarosario y la Casa de Santander están en estado deplorable, no presentables para los festejos del Bicentenario. ¿Me permite escribirlo aquí
porque seguramente será un buen vocero para que este tema lo resuelvan. Muchísimas gracias. Entonces, enterado. ¿Sí? Sí, sobre eso, Patrocinio, efectivamente conozco la situación, pero yo quiero decirle a Ingrid que en principio uno podría estar tranquilo por lo siguiente. Hace más de un año, hace un par de años, digamos, yo le hablé con el señor presidente de la República y le comenté lo que iba a ocurrir en 2 años. Le pregunté sobre qué tipo digamos, qué pensaba hacer en el norte de Santander para dejarle a la región como recuerdo de esta conmemoración. Y estuvimos conversando sobre lo que debería hacerse y llegamos a la conclusión, consultando a las autoridades regionales y oyendo a mucha gente, que lo mejor que podía hacer el presidente era construir por fin el centro de convenciones, que estaba proyectado ahí como un anexo a la villa histórica. Es un proyecto que viene de hace muchos años. Habían comprado ya los lotes, tenían los diseños, tenían, digamos, como muy avanzado el proyecto, y el presidente se comprometió a realizarlo, y es un compromiso que mantiene. Hace un par de meses estuve conversando nuevamente con él, y le dije qué había pasado con ese proyecto, que me imaginaba que ahora con toda esta tragedia de la pandemia eso había sido abandonado, y me dijo que no, que era un proyecto que era lo que él pensaba dejar como un recuerdo de la conmemoración del Bicentenario. Incluso le tienen nombre ya al centro de convenciones, el centro de convenciones Virgilio Barco, si mal no tengo entendido que es lo que se va a hacer. Eso ya tiene diseños, tiene los lotes, tiene recursos asignados en el presupuesto, según la información que tengo. Adicionalmente, tengo entendido que ya están asignados recursos a través del Ministerio de Cultura para hacer las reparaciones locativas, y no solamente reparaciones, van a hacer, creo que una biblioteca, digamos, hay unos recursos, alrededor de 10.000 millones de pesos, asignados para hacer las reparaciones y la adecuación de ese escenario. La ventaja que tenemos, Ingrid, es que el propio presidente tiene proyectado realizar una cumbre presidencial allá en la Villa del Rosario. Entonces yo estoy un poco tranquilo porque me imagino que los funcionarios responsables no van a permitir que el presidente vaya en ese estado deplorable en que actualmente se encuentra, y seguramente van a realizar los trabajos. Ellos piensan hacer la reunión el 30 de agosto. Lo que pasa es que ya estamos muy encima del 30 de agosto, y ojalá no terminen haciendo obras a las carreras, que quedan mal hechas, de mala calidad. Yo le he insistido al presidente y le seguiré insistiendo, Ingrid, con mucho gusto. Es algo que personalmente me preocupa y considero que es de la mayor importancia que se adecue, que esas instalaciones estén adecuadas para la conmemoración. Son los 200 años de la República. Esa villa es la cuna de la República de Colombia. Ahí nació el 6 de octubre, cuando se promulgó la Constitución de 1821, lo que es hoy la República, digamos, como Estado nacional, y no los proyectos anteriores a 1821, que eran más de las provincias, y no esta, que es la primera de carácter realmente nacional. Entonces, estamos de acuerdo con la preocupación. Estoy pendiente de eso, mejor dicho. Ok. La señora Diana Patricia Loaiza Arenas hace una apreciación en relación con los jóvenes de escasos recursos que no tienen oportunidad de seguir una carrera. Déjeme contestarla a mí, ¿no? Porque este es el momento preciso en tiempos de pandemia, ¿no? Para los cuales se le ha buscado una solución, que es lo de la matrícula cero en las universidades públicas de la región, de tal manera que si va a la Universidad de Pamplona o a la Universidad de Santander, pues puede resolver los problemas de falta de recursos
para el ingreso de su hija, doña Diana Patricia. Y si resuelto este problema de pandemia, pues tiene que pagar la matrícula, pues yo les podría decir que procurara que la hija tuviera un gran rendimiento académico a efectos de que pueda tener el beneficio de una beca completa o parcial. Bueno, en relación con otro tema, Luis Hernando Redondo González dice: doctor Antonio José Lizarazo, quisiera abordar esta pregunta alejándonos de cualquier tinte político. ¿Por qué razón en un Estado social de derecho debemos esperar a que una corte internacional ordene al Estado colombiano modificar la Constitución y las leyes internas por tener mandatos que van en contravía de los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos con Gustavo Petro versus el Estado colombiano? ¿Por qué razón un ciudadano debe acudir a entes internacionales para que se le garanticen los derechos fundamentales? Creo que la Corte queda muy mal ante esta situación. Bueno, yo no puedo decir mucho sobre el particular porque es probable que esa controversia llegue a la Corte y entonces yo no podría anticipar una opinión sobre la forma de abordar esa decisión, pero yo sí le podría decir lo siguiente. Tanto en Europa como en América existe lo que se denomina un sistema multinivel de protección de derechos fundamentales. Es decir, en América como en Europa existen unos tribunales internacionales de protección de derechos fundamentales. En Europa también ocurre. Digamos, la Corte Europea de Derechos Humanos también conoce de casos contra los estados por no cumplir con los estándares o con la Carta de Derechos de carácter, digamos, internacional. No es inusual que un sistema multinivel de protección de derechos exista una corte o un tribunal, digamos, que tiene jurisdicción sobre todos los estados y que puede eventualmente, y ocurre muchísimo contra España, contra Francia, contra Alemania, decisiones, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En América está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana pues está diseñada para eso precisamente, pero fíjense que la controversia que conoce el sistema interamericano es distinto a la controversia que conocen los jueces nacionales o el Tribunal Constitucional Nacional. Porque mientras que los tribunales constitucionales internos o los jueces conocen digamos, el derecho en sí mismo, la protección del derecho en sí mismo, lo que conocen los tribunales internacionales es si el Estado parte ha cumplido las obligaciones internacionales en relación con la protección de un determinado derecho. Entonces, digamos, primero, no es inusual. Segundo, evidentemente, en el caso Petro ha habido muchos pronunciamientos. El Consejo de Estado se ha pronunciado, digamos, ha habido el pronunciamiento ya previo de varias autoridades judiciales del orden interno que incluso han protegido los derechos del ciudadano Petro y de otros ciudadanos que han entendido afectado o han creído que las decisiones de la Procuraduría los han afectado. Ha habido varias decisiones del Consejo de Estado en ese sentido. Entonces, digamos, y la Corte Constitucional también ha conocido de otros casos. Luego, no es inusual que eso ocurra. Es probable que el asunto vuelva a la Corte Constitucional en algún momento. Tengo entendido, según nos informó la procuradora, incluso la anterior procuradora alcanzó a preparar un proyecto de ley para hacer algunas adecuaciones al procedimiento disciplinario con el fin de adecuar la legislación interna a los mandatos del convenio del Pacto de San José de Costa Rica, que algunos consideran que está siendo desconocido por el ordenamiento jurídico interno
en materia de inhabilidades, sobre todo, en cuanto al artículo 23 del Pacto de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que la única posibilidad de limitar derechos, los derechos políticos de participación en la vida pública, entre otros, es por condena penal. Y a eso ha tenido alguna interpretación en varios sentidos. Digamos, ese no es un asunto pacífico, no es un asunto que sea tan evidente, y habrá que esperar. Digamos, yo no conozco la sentencia de la Corte Interamericana, pero no es más lo que puedo decir, pero en todo caso, digamos, lo que quisiera subrayar es que no es inusual que una corte, digamos, supranacional, y ocurre en Europa también, y ocurre en América, digamos, tome en un momento dado decisiones contra un Estado por considerar que el Estado ha incumplido las obligaciones internacionales adquiridas a través, en este caso, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, el doctor Carlos Corredor Pereira es el rector de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. Pregunta: con mi admiración por el doctor Lizarazo, quisiera hacer una pregunta. De acuerdo con lo que ha expuesto, ¿es posible que cualquier ciudadano demande ante la Corte Constitucional una ley ordinaria, ejemplo, la reforma tributaria, basado en el hecho de que su aprobación implica la reducción del mínimo vital para la gran mayoría de la población, o por incremento en la pobreza, o por un aumento en la desigualdad entre los más pobres y los más ricos? Bueno, un saludo al doctor Corredor. Muchas gracias por la pregunta y por estar aquí dedicando estas horas a participar en este conversatorio. Cualquier ciudadano puede demandar las leyes y formular los cargos que considere. De hecho, recientemente hubo una demanda muy interesante, lo que no pudo ser, no se admitió finalmente, porque demandaba todo el estatuto tributario, todo, no un artículo, todo el estatuto tributario, con el argumento de que el estatuto tributario no garantizaba los principios de equidad, de igualdad, de progresividad, que son principios propios de las normas tributarias. Claro, el problema es que demandar la totalidad de un código o de una ley es muy complejo. Requiere que el demandante demuestre que efectivamente todas las normas que están contenidas en el respectivo estatuto son inconstitucionales, porque es probable que en un estatuto haya normas de distinta naturaleza. No necesariamente todas tienen la misma naturaleza. Pueden ser unas estatutarias, si era un estatuto de carácter estatutario, pero puede que algunas de sus disposiciones sean ordinarias. Es decir, no es tan fácil, y a veces tienen normas sustanciales y además normas procedimentales. Entonces no es tan fácil eso, pero indudablemente cualquier persona, repito, puede demandar las normas para demostrar que son inconstitucionales, precisamente por violar los principios que regulan determinadas materias, ¿no? El de la igualdad, el de la equidad, en fin, digamos, si es posible, doctor Corredor. Entre otras cosas, aprovecho una cuñita, ya que interviene el ilustrísimo rector de una universidad. Es un llamado, digamos, aprovecho para hacerle a las universidades de la región. Es que muchas veces los profesores de Derecho Constitucional le ponen como tarea a los estudiantes presentar demandas. Entonces, en determinadas épocas del año, cuando llegan el periodo de los exámenes, llegan a la Corte oleadas de demandas, ¿no? Hace poco ocurrió que se inadmitió una demanda, se rechazó una demanda. Y llamó un señor diciendo: mire, qué pena, yo soy estudiante, por favor no me la rechacen, que no voy a perder la materia. No. Eso no está bien, eso realmente no es útil. Yo le pediría a las universidades, a las que tienen facultades de Derecho, que creen observatorios de Derecho Constitucional o algún mecanismo para que intervengan en los procesos. Digamos, sus profesores de Derecho Constitucional estudian las demandas e intervienen para defender las normas o para atacarlas.
Eso es muy importante, aprenden muchísimo de derecho constitucional los estudiantes y contribuyen al estudio de constitucionalidad de las normas. Eso es mucho más útil que poner a los estudiantes a hacer demandas que obviamente demandan, digamos, no saben hacer las demandas, entonces termina enfrascado en solamente un estudiante aprendiendo, pero lo otro permite que un grupo de trabajo realmente pueda hacer demandas, pueda intervenir de manera muy útil para la Corte. Para la Corte, digamos, para la Corte es muy importante oír esas distintas opiniones que ilustran un determinado asunto para tomar una mejor decisión. Entonces yo le invitaría, doctor Corredor, a que ojalá ustedes tengan un mecanismo de esa naturaleza para que intervengan en los procesos de constitucionalidad, más que poner a los estudiantes a demandar las leyes. Bueno, el señor Luis Ernesto Hernández Álvarez dice: doctor Lizarazo, es un honor escucharlo. La demanda de inconstitucionalidad puede darse sobre lo que pudiera ser una falencia y no necesariamente sobre leyes y decretos promulgados. Ejemplo, los recursos naturales como patrimonio y derecho de los colombianos. Pues la demanda de inconstitucionalidad es contra leyes, o contra actos legislativos, o contra decretos leyes. También cabe, en algunos casos, por la omisión legislativa relativa. Digamos, cuando el legislador tiene la obligación de regular algo y no lo ha hecho. Es posible, entonces, alegar como cargo la omisión legislativa, siempre y cuando sea relativa y no absoluta, porque ahí no cabría en la absoluta. Ahora, en el caso que plantea el señor Hernández, probablemente existan otro tipo de acciones. O sea, nuestro ordenamiento jurídico, que corresponde al de una democracia participativa, contempla varios mecanismos judiciales para la protección de los derechos, no solamente individuales, a través de la acción de tutela, sino los derechos colectivos, como los del medio ambiente. Entonces están las acciones populares, están las acciones de grupo, incluso si se considera que se ha infligido daño a un grupo determinado de personas, pero el ordenamiento jurídico sí contempla acciones judiciales de carácter constitucional, además. O sea, la única acción de carácter constitucional no es la acción de inconstitucionalidad de las leyes, sino que hay otras, como la tutela, repito, la acción popular y otros mecanismos de protección judicial de los derechos colectivos, de los derechos sociales, y sí habría manera, digamos, claro, no sería entonces la Corte Constitucional, pero sería el Consejo, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero en fin, sí hay mecanismos para la protección de esos derechos como el del ambiente. El contador Antonio Ríos López dice: doctor Lizarazo, ¿considera usted que establecer el voto obligatorio es benéfico para la democracia, pero a su vez puede ser un acto contrario a la Constitución? Es que el problema de esas preguntas es que me ponen en aprietos, por ejemplo, porque podría el legislador en algún momento dado establecer el voto obligatorio y eso va a la Corte, entonces a mí me tocaría, si no, me toca declararme impedido. No, mire, alguna vez hablando con el 5 a las 5 yo opiné sobre eso, entonces me toca declararme impedido. Pero por ahora, digamos, la Constitución colombiana, la Constitución vigente, no contempla el voto obligatorio, por el contrario. Lo consagra es como un derecho y como un deber, pero no como una obligación. Por esa razón, incluso en los mecanismos de participación ciudadana, que se exige un umbral de participación para que sea válido el mecanismo, es decir, se exige que participe al menos un porcentaje del censo electoral. Entonces la abstención se convierte en una estrategia política de participación incluso. Así aparezca contradictorio, la abstención puede ser una estrategia política de participación para impedir que se apruebe el determinado mecanismo. Es lo que ocurrió con el referendo. Ustedes recuerdan el primer referendo del presidente Uribe en el primer periodo, que muchas de las preguntas se hundieron porque no obtuvieron el umbral mínimo de participación. Luego, es una estrategia legítima promover la abstención en unos determinados asuntos de participación mediante el voto. La elección de las personas
en los cargos públicos. En Colombia, como no existe, digamos, lo que existe es el deber, repito, pero no la obligación, el legislador lo que ha hecho es establecer algunos incentivos para que las personas, para que los ciudadanos voten. Entonces le dan unos descuentos, le dan unas preferencias en determinados derechos de acceso al servicio público, por ejemplo, o le dan un compensatorio, un día de descanso, etc. Hasta ahora es lo que tenemos en el actual ordenamiento jurídico, pero no sé, no le opino sobre la conveniencia o no del voto obligatorio, porque eventualmente eso podría llegar a conocimiento de la Corte. Está bien. Pero finalmente hay una pregunta que me parece un poco ambigua, pero señor Carlos Rico dice, ¿cuáles son los requisitos específicos para la inconstitucionalidad? Depende del cargo, pero indudablemente se debe tratar de una contradicción entre la norma y la Constitución. Y el demandante tiene que decir, mire, esta norma que yo demando es contraria a la Constitución porque la Constitución dice lo siguiente. Entonces, le pongo un ejemplo. Si alguna ley dijera que en los cargos de carrera se puede nombrar personas sin concurso, esa norma sería inconstitucional porque contradice el artículo 123 de la Constitución, que dice que en los cargos de carrera, que por regla general los cargos, a menos que la Constitución o la ley dispongan lo contrario, que por regla general son de carrera. Y los cargos de carrera se proveen mediante concurso. Entonces, sí hay muchos casos en que las normas son contrarias abiertamente a la Constitución, o porque son normas, incluso hay muchas que son anteriores a la Constitución del 91, que están todavía en el ordenamiento jurídico, como esa que le decía en la exposición, la que establecía la obligatoriedad del orden de los apellidos. Primero el del padre, entonces eso correspondía, digamos, a una sociedad patriarcal, a una sociedad machista, en donde siempre el hombre tiene la preponderancia y la mujer siempre tenía un papel secundario. Entonces, a todos nos parecía normalísimo, que primero va el apellido del padre y luego el de la madre. Pues resulta que en muchas sociedades democráticas, hoy en día, los padres toman la decisión de común acuerdo de en qué orden le ponen los apellidos a su hijo. Y la Corte encuentra entonces que esa norma, que aparentemente está bien y ya había sido encontrada ajustada a la Constitución hace muchos años, pues viola el principio de igualdad en la pareja. Entonces, digamos, depende del cargo que se plantee, y lo importante es que el demandante logre demostrar que efectivamente la norma que está demandando es contraria a la Constitución, digamos, a partir de principios o a partir de reglas que están consagradas expresamente en la Constitución o en las normas del derecho internacional, de los derechos humanos, que forman parte del bloque de constitucionalidad en Colombia. Listo, mi doctor. Otra vez, pues agradecerle mucho su amabilidad, su deferencia con el 5 a las 5. Nos dio sumamente orgulloso de haberle presentado en nuestra plataforma y muy orgulloso pues de poder ser su amigo y poder valorar el tiempo que usted le ha dedicado a esta reunión. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que han sido conectados. Bueno, Patrocinio, yo quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento a usted y a todos los que integran esa organización de la sociedad en Cúcuta. Los cucuteños sabemos el esfuerzo que significa lo que ustedes han hecho a lo largo de tanto tiempo, de tantos años. Han mantenido esta iniciativa, la han logrado mantener, además con muy alta calidad. Yo le he hecho seguimiento a los invitados permanentemente y realmente tengo mucho reconocimiento, los felicito. Realmente es muy
es digno de reconocimiento el esfuerzo que ustedes hacen, y por lo tanto, quien realmente se siente honrado de estar aquí soy yo. Cuenten conmigo siempre que esté, digamos, a mi alcance, porque sé que es un esfuerzo muy importante, que es muy útil para la ciudad. Es lo que nos hace falta, reflexionar sobre nuestros problemas, sobre nuestras posibilidades de acción. Lamentablemente la ciudad y la región pues había perdido un poco el rumbo en su dirigencia, y creo que estos esfuerzos contribuyen muchísimo a recuperar ese rumbo, a motivar a la reflexión. Al fin y al cabo, los problemas no se resuelven si no es entendiéndolos, comprendiéndolos, analizándolos y buscando los mecanismos que existen para enfrentarlos. De tal manera que el honrado aquí soy yo. Muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta, y cuente conmigo siempre que esté en mis manos poder atenderlo. Gracias. Muchas gracias. Por su Gracias a palabra. todos Bueno, los que tomaron la molestia de venir a este conversatorio. ok. Que esté muy bien. Muy amable por todo lo que nos ha depurado en esta conferencia. Que esté muy bien. Bueno, Chao. chao. Hablamos, patrocinio. Muy amable. Sí, señor. ¿Cómo no?